Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Siguiendo con los estudios de nuestra lección de escuela sabática, el día de hoy rememoraremos aquella ocasión cuando el pueblo hebreo que salió de Egipto fue consagrado a Dios como su pueblo especial y único por Moisés al pie del monte Sinaí, un evento que fue efectuado a través de la sangre de un cordero, la cual fue rociada sobre el pueblo a manera del bautismo de nuestros tiempos, por lo que el estudio de hoy se titulará La sangre del pacto. Será este un estudio muy interesante e ilustrativo, donde se nos mostrará cómo a través de la sangre de un cordero que fue rociada sobre el pueblo, se celebró el pacto de Dios con Israel, consagrándolo así como pueblo exclusivo del Señor. Y asimismo ocurre con nosotros, cuando al ser bautizados, aceptamos la sangre derramada por Cristo Jesús en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados y consagrar nuestras vidas a Dios. Desarrollemos entonces esta interesante lección. Pregunta número 1. En la Sagrada Escritura, ¿dónde encontramos la palabra santuario por primera vez? En la Sagrada Escritura encontramos mencionado por primera vez la palabra santuario en Éxodo 15, versos 13 y 17, en el llamado Cántico de Moisés. Cántico que se entonó cuando el pueblo hebreo alcanzó a cruzar el Mar Rojo y el ejército egipcio, incluido el faraón, quedaron sepultados por las aguas. Bueno, en este cántico de victoria encontramos expresado por primera vez la palabra santuario, la cual quiere decir casa de Dios o monte santo, pues el anhelo de Dios es que nosotros que nos perdimos a causa del pecado, volvamos a su casa otra vez, para habitar junto a Él, que es nuestro Creador. Aquí la idea es muy similar a la parábola del hijo pródigo, cuyo padre salía todos los días a esperar a su hijo perdido, y cuando lo vio llegar, lo recibió en su casa con fiesta y alegría. En realidad, hermanos, el santuario es la morada celestial de Dios, también conocida como Monte Santo o Jerusalén Celestial, y es allí donde el Señor Jesús nos prometió llevarnos para estar eternamente junto a Él. Bien, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos ahora un subtítulo que dice, apreciado como un tesoro. Pregunta número 2. ¿Qué conexión profunda y cercana deseaba el Señor tener con su pueblo y cuál era su gran anhelo? Bien, la conexión cercana y profunda que Dios deseaba establecer con la nación de Israel cuando fue liberada de la esclavitud en Egipto era de asociarse o unirse a ella a través de un pacto eterno, el cual sería un acuerdo de carácter formal entre Dios y la nación de Israel, para mantener una estrecha unión o relación, siendo Dios su Dios en el sentido estricto e Israel su pueblo. Así lo vemos escrito en Génesis 17:7 que nos dice, y estableceré mi pacto entre ti y mí, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para hacerle Dios a ti y a tu simiente después de ti. Este pacto de unión perpetua sería entonces el gran deseo de Dios para con Israel, pues Dios anhelaba hacer de Israel su pueblo especial o su gran tesoro de entre todos los pueblos de la tierra, pues Dios había visto en Abraham ese temor y consagración propia de los que le aman y le sirven, por lo que quiso establecer un pacto con Abraham y sus descendientes, es decir, la nación hebrea, para que ellos fuesen su pueblo especial o pueblo santo por sobre los demás pueblos de la tierra. Y esta asociación se conseguiría a través de un pacto que sería de carácter eterno, valga la redundancia. Al respecto, Ellen White nos dice que Dios deseaba enaltecer a Israel por sobre todos los demás pueblos de la tierra. Quería hacer de ellos una alabanza y una gloria para Él. Por eso los dotó de toda ventaja espiritual, tales como leyes y estatutos justos y sabios. No les negó nada favorable a la formación de un carácter que había de hacerlos sus representantes en la tierra. Este era, pues, hermanos, el propósito de la alianza que Dios quería establecer con Israel, propósito que se conseguirá en este final de los tiempos con el remanente adventista, ya que, como veremos, Israel no pudo cumplir con su parte del pacto.
Bien, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. Después de poner fin a su esclavitud y liberarlos, ¿qué dio el Señor a su pueblo a través de Moisés y qué instrucciones les dio Moisés? Bien, después de poner fin a la esclavitud de Israel y liberarlos, el Señor proporcionó a la nación hebrea un conjunto de normas, estatutos y decretos, todos ellos complementarios a la ley de los 10 mandamientos, para que el pueblo los observase y así les fuese más fácil guardar la santa ley de Dios. Así lo vemos escrito en Éxodo 24:3, en donde se nos dice que Dios dio a su pueblo por medio de Moisés palabras y derechos, los cuales quieren decir que Dios les dio normas legales que serían complementarias a la ley de los 10 mandamientos. Y Moisés escribió todas estas palabras y decretos en un libro, el cual se llamaría el libro de la ley, tal como lo vemos escrito en Éxodo 24:5. Lo interesante de esto es que el pueblo hebreo en su conjunto se comprometió a cumplir todas estas palabras y estatutos, accesorios a la ley de los 10 mandamientos. Así está escrito en Éxodo 24:3. Desafortunadamente, el pueblo hebreo no cumplió con estas normas que se comprometió a obedecer, pues en poco tiempo caerían en la idolatría al adorar a un becerro de oro. Tenemos también una subpregunta que dice, ¿qué instrucciones les dio Moisés? Bien, junto con estas normas complementarias, Moisés también ordenó al pueblo a que erigieran un altar con 12 columnas al pie del monte Sinaí, para efectuar allí sacrificios y holocaustos a Dios, como agradecimiento por liberarlos de la esclavitud en Egipto. Así está escrito en Éxodo 24:4. Lo notable de todo esto es que fueron los jóvenes hebreos los llamados a realizar los sacrificios y holocaustos a Dios, pues hasta ese momento aún no se había establecido el sistema sacerdotal, por lo que no había sacerdote para que realizara los sacrificios y holocaustos. Por esta razón, Moisés ordenó a los jóvenes a hacer los sacrificios. Importante detalle que debemos observar. Bien, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos ahora un subtítulo que dice, Sangre del Pacto. Pregunta número 4. Cuando se completaron los sacrificios de holocaustos y ofrendas de agradecimiento, ¿qué hizo Moisés con la mitad restante de la sangre? Bien, de acuerdo a la Escritura, se nos dice que Moisés con la mitad restante de la sangre, él la esparció sobre el altar. Así está escrito en Éxodo 24:6 que dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. De esta manera, Moisés santificaba el altar en donde habrían de ofrecerse los sacrificios a Dios, como un paso previo para realizar el pacto con Israel y así consagrarlos como su pueblo exclusivo, pues como está escrito en Hebreos 9:22, todo es purificado con sangre. Así que había que purificar el altar del holocausto rociando la sangre del sacrificio sobre él. Lo interesante de esto es que la sangre derramada para purificar el altar era un símbolo de la sangre del Señor Jesús, la cual sería derramada por todos nosotros para limpiarnos o purificarnos de nuestros pecados, y así estar justificados ante Dios para venir a ser su pueblo. Acto seguido, Moisés leyó ante el pueblo el libro de la ley, y el pueblo declaró unánimemente que obedecería a todos los decretos y estatutos que estaban escritos en este libro de la ley. Se preparaba así la nación de Israel para celebrar su pacto con Dios. Ellen White, al hablarnos acerca del pacto que el antiguo Israel realizaría con Dios, nos dice que este pacto tiene hoy una vigencia mucho mayor que cuando el Señor lo hizo con el antiguo Israel, pues la promesa que el pueblo de Dios hizo antiguamente, nosotros debemos hacerlo en estos últimos días, y sólo así Dios nos incluirá en su pacto, cuando querramos obedecerle guardando su santa ley. Por eso se nos dice en Isaías 56:5 que a todos los que hagan justicia y juicio y aparten su mano de hacer cualquier mal, Dios les prometerá que les dará un lugar en su casa y un nombre mejor que el de hijos e hijas.
un nombre perpetuo que nunca perecerá. Interesantes palabras de la mensajera del Señor, instándonos también a guardar el pacto con Dios. Bien, sigamos desarrollando este interesante suceso en nuestras siguientes preguntas. Pregunta número 5. Además del consentimiento del pueblo, ¿qué incluyó la ratificación del pacto y qué significó el derramamiento de sangre? Bien, además de la declaración del pueblo hebreo que consentía en obedecer a todo lo que Dios había demandado, era necesario confirmar esta aceptación, y esto se hizo rociando la sangre del cordero sobre el pueblo. De esta manera quedaba ratificado el pacto celebrado e Israel pasaba a ser oficialmente pueblo de Dios, y Dios venía a ser el Dios de Israel. A esta forma de ratificar el pacto se le llamó pacto de sangre, y fue Moisés quien roció la sangre del cordero sobre el pueblo. Así lo vemos escrito en Éxodo 24:8 que nos dice: Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿qué significó el derramamiento de sangre? Bien, el derramamiento de la sangre sobre el pueblo tenía un especial significado, pues de esta manera se confirmaba a Israel como pueblo de Dios. Israel quedaba consagrado a Dios y el Señor era su Dios. Recordemos que Dios había liberado a Israel de la esclavitud y ahora que ellos eran libres, habían también consentido públicamente en obedecer a Dios en todo. Pero este consentimiento necesitaba ser ratificado, y Dios había establecido que esto sería por medio de la sangre del cordero que previamente se sacrificaría para el perdón y purificación de los pecados de Israel. El derramamiento de la sangre sobre el pueblo sería la celebración del pacto de Dios con Israel. Y como veremos más adelante, este pacto tenía que ser posteriormente ratificado con la sangre del verdadero Cordero, la sangre de Cristo Jesús. Lamentablemente, el pueblo hebreo no quiso ratificar este pacto celebrado ahora en el desierto, con la sangre del verdadero Cordero, Jesús de Nazaret, quien en la cruz derramó su sangre por todos nosotros, incluidos el pueblo hebreo. Este rechazo implicó que Israel terminara cayendo del pacto inicial con Dios, un pacto al cual ahora nosotros hemos sido invitados a celebrarlo con Jesús, y de esta manera consagrarnos como pueblo de Dios. Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un subtítulo final que dice: Después del sacrificio, comunión. Pregunta número 6. ¿Qué pudieron ver Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel? ¿Y cómo concluyó esta maravillosa experiencia? Bien, la gloria que pudieron ver Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel fue la gloria de Dios, pues la Escritura nos dice que luego de haber celebrado el pacto con Dios, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte Sinaí, y entonces allí vieron al Dios de Israel, quien estaba sobre un embaldosado de zafiro, una piedra preciosa de color azul. Así está escrito en Éxodo 24, versos 10 y 11 que nos dicen, que vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Vieron a Dios y comieron y bebieron. Esta era una experiencia realmente asombrosa, pues ahora veían a Dios, a su Dios con quien antes habían celebrado el pacto de consagración. En realidad, Israel nunca había estado solo, sino que Dios siempre estuvo con ellos acompañándolos. Y ahora que ratificaron el pacto, Dios había venido a reunirse con ellos en el monte del Sinaí. Y ahora estaba junto a ellos, pues lo veían directamente. En otras palabras, después del sacrificio y la consagración de Israel, vino la comunión con Dios, una comunión directa, estrictamente hablando. Dios honraba a todos estos príncipes de Israel con su presencia.
Y esta experiencia, hermanos, se volverá a repetir con los 144.000, quienes estarán en el monte de Dios junto a Jesús, el Hijo de Dios, pues ellos también habrán lavado sus ropas en la sangre del Cordero, y subirán al monte de Dios para estar junto a su Salvador, nuestro Señor Jesús. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿cómo concluyó esta maravillosa experiencia? Bien, esta experiencia maravillosa de comunión con Dios terminó con una cena en el monte del Sinaí. La Escritura nos dice en Éxodo 24:11 que Moisés y los demás ancianos de Israel vieron a Dios y comieron y bebieron. Y así como ellos, también nosotros, junto a los demás salvados, tendremos la oportunidad de repetir esta hermosa experiencia, de cenar con Jesús allá en el cielo, en la llamada cena de las bodas del Cordero. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente y última pregunta. Pregunta número 7. De manera similar, ¿qué es necesario para sellar el nuevo pacto? Y en este caso, ¿la sangre de quién hizo posible el pacto? Bueno, así como en el antiguo pacto fue necesaria la sangre del Cordero para ratificar el consentimiento de Israel de que haría todo lo que Dios les dijese y así venir a ser pueblo de Dios, de tal manera que se estableciese un pacto entre Dios e Israel, así también en el nuevo pacto fue necesaria la sangre para ratificar este nuevo pacto, valga la redundancia. Pero en este caso fue necesaria la sangre de Cristo Jesús, la cual fue derramada por los pecados de toda la humanidad, de tal manera que todo aquel que quisiese ser parte del pueblo de Dios tenía que aceptar la sangre de Cristo sobre él, para limpiarlo de sus pecados y así venir a ser hijo o hija de Dios. Así está explicado por el mismo Señor Jesús en Mateo 26, versos 27 y 28 que nos dicen: Bebed de esta copa todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Tenemos también una subpregunta que dice: en este caso, ¿la sangre de quién hizo posible el pacto? Bueno, como lo señalamos antes, el nuevo pacto fue posible mediante la sangre de Cristo Jesús, sangre que ha sido derramada por toda la humanidad para perdón y purificación de los pecados, por lo que todo aquel que desee ser parte del pueblo de Dios debe aceptar la sangre de Cristo para limpiarse de todas sus maldades. Así lo explica San Pablo en 1 Corintios 10:16, en donde nos dice que tenemos comunión por la sangre de Cristo. Así es, hermanos, para estar en comunión con Dios debemos aceptar la sangre de Cristo sobre nosotros, pues es por medio de esta sangre como entramos en asociación con el Padre Celestial. Los judíos no quisieron aceptar esta forma de ratificar el pacto con Dios, solo quisieron quedarse con la modalidad del Cordero, sin considerar que el Cordero que se sacrificó y derramó su sangre para realizar el antiguo pacto con Dios era solo una sombra o una figura del verdadero Cordero, el cual era Cristo. Al respecto, Ellen White nos dice de manera muy reveladora y novedosa que el pacto antiguo debía ser ratificado con la propia sangre de Cristo. Pero esto, como señalamos antes, no lo entendieron los judíos, aunque sí, afortunadamente, lo aceptó un pequeño remanente de los judíos que eran los discípulos de Jesús, y fue sobre la base de ellos que aceptaron la sangre de Cristo cómo se ha establecido el actual pueblo de Dios. Bueno, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que os sea de utilidad en vuestros estudios. Que tengan un feliz sábado. Hasta pronto.